Bienvenido otra vez a este espacio donde vamos a charlar hoy. Lo prometido es deuda y prometimos hablar de ego y de ser. Y nos vamos a meter con ese tema. ¿Qué te dispara ese tema? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Y qué tema? El ego versus el ser. Mm, Esto que quiero que me reconozcan, tal vez, que quiero que me vean, que quiero ir por esos logros para sentirme que soy. O bien simplemente estoy haciendo, estoy dando, porque estoy conectado conmigo y suelto y confío. Era la palabra que habíamos hablado en un momento. Esto de hago y suelto y confío. mm, Después que hiciste todo, llega un mm, momento en que tenés que decir, bueno, hasta acá, lo hecho está, lo mm, que teníamos que hacer estaba, pero ¿cuándo me voy a relajar si no? Porque si no quedamos en esa expectativa, en ese no hice lo suficiente, puedo hacer algo más, porque también siempre podemos hacer un poco más. Siempre podemos hacer más, pero muchas veces no registramos ni siquiera nuestro cuerpo que nos dice, no, basta, estás agotado. Pero en esto de querer hacer más, por hacerlo, perfeccionarlo, a medida que vamos haciendo se nos van ocurriendo ideas nuevas. Entonces, no, es hacer lo que ya decidimos que íbamos a hacer, hacerlo de la mejor manera posible, soltar, confiar y en todo caso pasar a un nuevo proyecto. mm. Sí, el ego es una construcción, ¿sí? Es la construcción que hicimos de nosotros mismos, pero también que hizo el entorno de nosotros. Hay un entorno que espera algo de nosotros. Si sos mamá, tus hijos esperan cierto actitud, cierta responsabilidad de tu parte, cierto compromiso, si sos empleada también, si sos esposa, y lo mismo, ¿no? Si sos empleado, esposo o padre, también, ¿sí? Hay como una construcción, ese ego es una construcción que hicimos de nosotros mismos, pero también que han hecho de nosotros. Entonces, ahí es donde aparece también esa insatisfacción. Pero la filmina que viene ahora y que vamos a ver, habla, hace unas preguntitas y habla de algo que, como venimos trabajando en la saga, hay una reflexión personal que hacer, que es, ¿quién es el dueño de ese cuerpo? ¿Sí? Del tuyo, el que nos estás mirando, el tuyo, María. ¿Quién es el dueño de ese cuerpo? ¿Quién es el dueño de esa mente? ¿Quién es el dueño de las acciones, de las emociones y las reacciones? Hasta acá estuvimos hablando de posiciones, o una posición o la otra. Hablamos de tener un punto medio, de reconocer nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestras posiciones, pero también hay que reconocer de que sí somos totalmente responsables, de que somos parte. Acá dice, ¿quién ha elegido su carrera? ¿Mm? ¿Quién ha elegido su pareja? Bien. ¿Quién ha elegido su lugar en el mundo? ¿Dónde vivir? ¿Dónde estar? ¿Quién elige cada minuto que hacer? Bueno, esta es una reflexión importante para que cada uno empiece a escuchar desde este punto de partida. Que este punto de partida es, bueno, quiénes estamos siendo dentro de nosotros, en este ambiente, en este entorno y en esta existencia, en la temporalidad que nos toca estar. Y acá está el tema de los chakras, ¿sí? Y nos ponemos un poquito espirituales para ver el tema de los chakras. Y los chakras, bueno, tienen, este es un tema muy largo para charlarlo y no nos vamos a ahondar en este tema, pero tienen como premisas ciertas preguntas que cuando dicen que no está alineado, ¿sí? Nuestro sistema energético es porque hay desequilibrio en los chakras. Y podríamos desde acá hacernos algunas preguntas bastante simples, pero que tienen que ver con nuestro equilibrio. ¿Sí? Y entonces el chakra propone justamente una lucidez, una iluminación en cada punto, en cada pregunta, ¿sí? Y entonces tenemos el chakra raíz. Y el chakra raíz también habla de lo material, habla del entorno, habla de la parte física, habla de lo que se puede materializar. Y podríamos preguntarnos ahí, ¿qué tal? ¿Qué onda ahí?
¿Cómo está ese punto? Y si hablamos del que sigue, del naranjita, podríamos preguntarle, bueno, pero vos qué deseás, cuáles son tus deseos, es el chakra de los deseos. Y el amarillo, ¿y tus emociones cómo están? Podríamos también hacer una introspección ahí. ¿Mm? Y el corazón, ¿cómo están los afectos? Y en el celeste, ¿cuáles son tus palabras? ¿Qué decís todo el tiempo? Y hacer una introspección cada vez más profunda, ¿sí? Y ver ahí también el color índigo, cuáles son nuestros pensamientos. Pero más allá de todo esto, hay un punto, el violeta, que es el de la conciencia, el ser superior. ¿Qué más que yo? ¿Mm? ¿Para qué? Ahora vamos a ver esta parte con con esta intro, que nosotras siempre los hacemos pensar y con esta intro vamos a ver específicamente qué nos propone el coaching, ¿sí? Con esta pirámide de niveles neurológicos. Vamos para allá, entonces vamos a ver qué pasa. ¿Mm? Bien. Bueno, acá tenemos la pirámide de los niveles neurológicos. ¿Qué tenemos abajo de todo, Mari? Ahí. Bueno, estamos viendo esta parte del ambiente que nos podemos hacer estas preguntas, que es ¿dónde y cuándo, por ejemplo? El ambiente que tiene que ver con estos lugares donde nosotros estamos, donde vivimos, donde actuamos, donde nos vinculamos con otros y cuáles son nuestras limitaciones, nuestras reacciones con respecto a ese ambiente en donde estamos eh, viviendo, donde nos estamos desempeñando, que tienen que ver con nuestro hacer. Estos ambientes que muchas veces nos preguntamos, ¿para qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? Si este lugar no me llena, si este lugar no es el lugar donde yo quiero estar. Entonces, bueno, lo importante es que te hagas esas preguntas que te lleven hacia el ser, hacia lo más profundo de vos y que empieces a preguntarte, ¿para qué estoy acá? ¿Quiero seguir estando en este lugar o me conviene irme a otro lugar? A veces esas decisiones hasta de mudarnos, ¿no? De irnos a vivir a otro lugar, a otro país. Y bueno, es escuchar un poco lo que hay en el fondo de cada uno de nosotros. Y que también tienen que ver con los comportamientos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué acciones estoy tomando? Porque estas son los dos lugares, tanto el ambiente como el comportamiento, que tienen que ver con el hacer y que tienen que ver con lo correctivo, lo que sí puedo cambiar, lo que sí puedo corregir de alguna manera. No me gusta, me puedo ir. Claro. Me gusta más o menos, intento hacer algunas acciones como para mejorarlo y que sea más beneficioso para mí. Y si no, directamente seguir haciendo acciones y seguir en este ambiente que me gusta. Ujú. Esto sería como estar mirando qué nos pasa con respecto al ambiente y al comportamiento. Bien. Sí, y esta base de la pirámide de los niveles neurológicos lo que nos propone es una introspección de acuerdo a algún tema que podemos indagar y decir, bueno, ¿dónde está la problemática? ¿Es el lugar? Lo que no me gusta es el lugar. ¿El problema es el lugar? ¿El problema es lo que pasa en el lugar? ¿El comportamiento mío o de otro? Entonces ahí podemos hacer las correcciones. Pero después, ven ahí que se ve la línea que dice ser, se empiezan a jugar otras cuestiones que tienen que ver con las capacidades. Entonces, si el bloqueo está en el tercer nivel, que es de las capacidades, por ejemplo, si me doy cuenta que el ambiente no me gusta y que el comportamiento de mi pareja, por ejemplo, no me gusta. Pero el que sigue es las capacidades. ¿Con qué recursos cuento? Por ejemplo, si tuviera que irme de ese lugar. Algunas personas dicen, no puedo. No lo puedo porque no lo sé cómo hacerlo. ¿Sí? Y acá es donde nosotros tenemos que hacer una introspección que tiene que ver con la forma de pensar. Recordemos que esto es una construcción que fuimos haciendo de nosotros mismos. Entonces, esas capacidades son esos recursos con los que contamos o no. Y si faltan capacidades, ¿cuáles faltan? Porque lo importante sería
¿Cómo resuelvo el problema que me está atravesando? Y después viene el otro nivel, que son las creencias. ¿Por qué creo que no puedo? ¿Por qué creo que no tengo los recursos, por ejemplo? ¿Sí? Y entonces poder revisar las creencias. Y acá, en esta parte, en la parte de las creencias, bueno, ahí es un poquito más amplio el tema para revisar, porque nosotros tenemos creencias con respecto a lo que es el dinero, lo que es la pareja, lo que es ser una buena persona, lo que es correcto, lo que no es correcto. Y entonces todo eso se pone en juego y muchas veces las personas están bancando un mal ambiente, un mal comportamiento de alguien o incluso creen que no pueden porque su creencia, que es el nivel cuarto, es la que está operando activamente y le impide tomar acción. Entonces, hay que indagar justamente qué creencia tenés ahí. ¿Y qué pasa con las creencias? ¿Las cambiamos así de una? No. Realmente hay que hacer un balance profundo donde se pongan en juego también los valores, ¿sí? Y acá es ¿para qué? ¿Para qué sostengo esta creencia? ¿Para qué sostengo esta creencia, estos valores? ¿Sí? ¿Para qué los sostengo? Si hablas con una persona, automáticamente en la primera fase vos le decís, no sé, quiero lograr algo, te dice la persona, y vos le preguntas, ¿para qué lo querés lograr? Y porque quiero éxito, y porque quiero bienestar, y porque quiero viajar, o porque quiero tal cosa. Bueno, automáticamente le preguntás para qué, salta el valor. El valor es una palabra, es lo que tiene valor para esa persona lograr. Entonces, ahí hay que ver cuál es tu valor, qué estás preponderando en esa situación, qué es más importante que todo lo demás para que te sigas bancando esa situación, ¿sí? Recuerdo en mi infancia, mamá tenía amigas y decían ellas, lo importante es que el matrimonio sea para toda la vida, en aquel momento. Sí. Entonces, ahí el valor, ¿dónde estaba? En una creencia religiosa, ¿sí? En un deber ser. Bien, bueno. En la familia y está muy relacionado con la creencia también. Esos valores y las creencias como que van de la mano y si yo no los reviso, porque también el mismo valor lo puedo vivir con otra creencia. Entonces, esa creencia, si en este momento, o siempre decimos, ¿no? Si la creencia nos sirvió para un determinado momento cuando se construyó, tenemos que revisarla para ver si hoy nos sigue permitiendo vivir la vida que queremos, porque es muy probable que la creencia haya sido buena para un determinado momento, pero hoy esa creencia tal vez no está ajustándose a la vida que estamos llevando o a los logros que queremos realizar y podemos convertirla en otra creencia, o sea, desafiarla, verla. Yo una vez me puse a hacer el ejercicio de anotar creencias que tenía, que no me daba cuenta, ¿no? Pero en esta introspección que hacemos, y anoté un montón de creencias, con lápiz y papel, ¿sí? Agarré un cuaderno, me puse a escribir. Y anoté un montón de creencias y después veía y digo, qué desactualizado que está todo esto, porque esto lo creía mi abuela y mi abuela se lo dijo a mi mamá y mi mamá nos crió con esa creencia a nosotras y nosotros vivimos gran parte de la vida, digamos, haciendo, comportándonos en función de esa creencia que venía heredada y nunca se había puesto en juego, en discusión, a ver si era la creencia que nos sostenía hoy en este momento de la vida. Mm. Inmediatamente hice un trabajo para cambiar esa creencia, porque me estaba limitando el crecimiento en mi vida. Bien, bien. Y sin enojos, ¿no? Porque fue indudablemente una creencia importantísima para continuar la vida de alguien, para darle valor a la vida de alguien. Pero bueno, esto, agradecer lo que fue hasta ahora y continuar
con una nueva creencia modificada o ayornada a esta vida que hoy estamos teniendo. Claro. Esta parte que estábamos viendo, las capacidades, las creencias y los valores, ahí al costado dice generativo. Entonces podríamos Ujú. decir que todo lo que generamos viene desde ahí, de las capacidades, de lo que creo que puedo y no puedo hacer. Obviamente son mis recursos. Si los utilizo bien, puedo lograr aquello que quiero, ¿sí? Que es cómo lo voy a hacer. Mis creencias son aquellas que me permiten tomar acción sobre eso. Si yo creo que puedo, lo hago. Si creo que no, no lo hago. Y mis valores van a determinar la motivación, la dirección que va a tomar esta constitución del ser. ¿Sí? Estamos hablando y haciendo una revisión pedacito a pedacito de lo que tendríamos que estar observando. Obviamente, este es un trabajo que estamos presentándoselos a través de lo que es una herramienta de PNL y de coaching. Lo ideal sería que lo revises con tu coach y que puedas hacer esta introspección, porque acá en media hora que lo vemos rapidito, la verdad parece muy sencillo. Vamos a regalarte ahora un ejercicio para que lo puedas aprovechar un poco más, pero lo ideal sería que lo puedas trabajar en sesión. Y acá vamos a ver el otro punto, que es la identidad. Bueno, a ver, ¿dónde estoy? ¿Cómo me comporto? ¿Cuáles son mis recursos y capacidades? ¿Qué creo al respecto de esto? ¿Cuáles son mis valores? ¿Sí? ¿Con qué no se negocia? Forman el ego, mi identidad. ¿Quién soy? ¿Sí? Y acá es donde llegamos a este punto, ¿sí? Donde nosotros nos cuestionamos si lo que hago está bien, si lo que hago está mal, no lo voy a hacer porque... ¿m? Y yo te pregunto entonces quién sos dentro de la escena. ¿De acuerdo a qué? A tus valores, a tus creencias, a tus capacidades, a tu comportamiento y al ambiente que habitas. Entonces ahí llegamos al punto donde nosotros nos podemos establecer como seres humanos diciendo cuál es nuestra identidad. ¿Sí? Yo soy de determinada manera, con toda esta observación. Y acá van a ver que hay una parte donde dice evolutivo, ¿no? Esta es misión norte, quién soy, que es también en un sentido álmico, ¿para qué hago lo que hago? ¿Mm? Y acá está la otra parte, que es la visión, que es la parte sistémica y donde estaríamos hablando un poco más del ser. ¿Qué más que Ujú. yo? Y acá estaría bueno poder hablar de esta idea de dualidad, ¿sí? Hoy estuvimos charlando antes de comenzar de esta idea de dualidad, donde el ver que yo y el otro somos algo separado. Y la realidad es que no. La realidad es que siempre hay un nosotros. Entonces, cuando nos pasa algo, nos pasa a nosotros. Es como cuando se hundió el Titanic, ¿no? Se hundió para todos los que estaban ahí. Bien, entonces había un problema que tenía que resolver toda la tripulación, porque eran nosotros. Muchas veces pasa que desde el ego lo único que hacemos es mirarnos a nosotros mismos, pero en realidad cuando surge una problemática en cualquier ámbito de tu vida, siempre hay involucradas otras personas. Somos un sistema. Entonces, dentro del sistema, si bajamos un poco la intensidad sobre el yo y nos fijamos qué más que yo, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de tu alma? ¿Para qué estás acá? Podemos ver que construimos todo el tiempo con los otros. Y entonces nuestro aporte desde nuestra profesión y a lo que nos dedicamos tiene un propósito que nos trasciende, que es más importante que el ego, que mirarse el ombligo, ¿sí? Hay algo más. Mariel es docente y hoy le dije cuando empezábamos esta charla antes de empezar a grabar, bueno, pero nosotros damos, educamos y damos, y en ese momento damos, y lo hacemos ¿desde dónde? Desde el propósito del alma. El ego es recompensado cuando alguien nos reconoce, cuando nos pagan el sueldo, ¿sí? El ego es recompensado. El ego es recompensado también cuando pueden decir lo hizo bien, esta profesora qué buena que es.
pero en realidad nosotros estamos haciendo esto por alguien más. ¿Mm? Muchos alumnos han pasado por tus clases y seguramente las semillas que sembraste se fueron distribuyendo por todas esas casas y por todos esos hijos que después tuvieron y así. Entonces, uno cuando siembra una semilla en realidad lo hace por algo más que tiene que ver con terminar con esta falsa idea de dualidad, sino de poder integrar al sistema como un todo, como nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿estás en el trabajo que te gusta? ¿Estás en la pareja que te gusta? ¿Estás siendo el papá o la mamá que quisieras ser? ¿Qué tal está tu ambiente? ¿Cómo te estás comportando? ¿Qué capacidades tenés y por ahí todavía no estás usando o podrías desarrollar, conociéndote un poquito más, sumando más herramientas? ¿Qué creencias por ahí estás sosteniendo que te limitan en tu accionar? ¿Cuál es tu valor más importante para seguir sosteniendo esta situación? Y sobre todo, ¿quién sos? ¿Mm? ¿Cuál es la construcción del ego? Y acá voy a decir algo. El ego, que es la construcción de nosotros mismos, tiene que ver también con esta idea de que si alguien hace algo malo y me lastima el ego. Sí, me lastima esta construcción que hice de mí. Pero en realidad, quien no se siente perjudicado no está perjudicado. Ujú. Si te podés parar en ese punto más elevado que es tu propósito, entonces no estás perjudicado. Y eso es muy importante, porque ya sea que te toque ser recepcionista en un lugar, tu sistema se va a ver beneficiado o entorpecido de acuerdo a todo esto que estuvimos hablando. ¿Sí? ¿Cuál es tu actitud al atender a esa persona? ¿Cómo la va a recibir tu compañera después de que pasó porque vos la atendiste? Y así, el sistema entonces depende también de ese propósito. ¿Cuál es tu propósito en el mundo? Sí, sería la pregunta. Ujú. Sí, lograr ese estado de presencia, de paz, de autenticidad, donde lo que hace el otro tiene más bien que ver con el otro que conmigo. Cuando yo estoy dándome cuenta de eso, porque ya entendí y conecté con mi ser y entendí mi propósito. Entonces, sea lo que sea que pasa afuera, a mí me mantiene este estado de paz, de tranquilidad, porque sé que estoy haciendo lo que tengo que hacer, lo que vine a hacer. Bien. Ujú. Y entonces trajimos un ejercicio para que después de escuchar todo esto puedan pasar a la acción y a la práctica. Vamos a verlo. Muy. Bueno, a ver, te dejo la teacher ahí, que des los tips. Ay, bueno, bueno, y acá, claro. El ejercicio, elegir una situación, que ya sea que puede ser, me siento estancado en mi trabajo, discuto mucho con mi pareja, no tengo energía. Tenés que pensar algo que te moleste o que te esté frustrando, que te sienta que no tenés recursos para resolver esta situación. Por ejemplo, acá decimos, me siento estancado en mi trabajo, discuto mucho con mi pareja, no tengo energía para hacer tal cosa, no estoy siendo óptimo en mi profesión, por ejemplo. Que elijas alguna de esas situaciones y la escribas ahí abajo. Bien, perfecto. Pasamos a el segundo paso, que sería completar los niveles. Responde con lo que te salga, sin juzgar, dice acá, ¿no? Bueno, si no viste jugador y aprendí en el primer video, lo tenés. Entonces, acá el desafío es justamente darte cuenta. Bueno, ¿en qué entorno ocurre esto? ¿Quiénes están ahí para que te sientas así? ¿Dónde? ¿Dónde y quiénes? Después, ¿qué estás haciendo o dejando de hacer vos en esa situación que te incomoda? ¿Mm? Y si falta algo, ¿qué capacidades te estarían faltando para resolver este tema? ¿Sí? O si las tenés y no las estás usando, ¿qué capacidades podrías usar? Después,
¿Qué crees sobre vos o sobre la situación? Esta es la parte fundamental. Fundamental que te des cuenta qué estás creyendo de esa situación, de vos y de la situación. ¿En quién te convertís en esa situación? ¿Quién sos? ¿Cómo te sentís con vos en esa situación? Y después ver un poco más allá del ego que dijimos que es la misión y propósito. ¿Para qué estás viviendo esto? ¿Qué te enseña esta situación? ¿De qué te estás dando cuenta? Y entonces pasamos al paso 3, María, que dice, Que acá detectes el nivel. ¿En qué nivel sentiste que está el bloqueo principal? De mm, todo esto que vos venías sintiendo sin juzgar y escribiste, ahora que a ver si te das cuenta en cuáles de todos estos niveles encontraste ese bloqueo más importante. En el entorno, en la conducta, en tus capacidades, en mm, tus creencias o valores, en la identidad o en esta misión o propósito. bien, importante este paso. Por eso vuelvo y repito, si necesitas una sesión, estaría bueno que te comuniques con nosotras porque a veces es como que las personas no tienen clara su misión y propósito y entonces hay que hacer ahí una sesión de introspección y amigarse también, ¿no? Con esto que quiero, con esto que quiero, ser honesto con uno mismo y decir, no, mi misión en la vida, mi propósito en esta vida es esto. Yo nací para esto y voy a vivir de esto, ¿sí? Y bueno, para eso necesitamos esos permisos a veces, que son modificación de creencias, que llevan un tiempito de trabajo. ¿Mm? Y el último paso sería, Acá te proponemos que diseñes un pequeño cambio, esto que podés hacer a partir de esos darte cuenta, ¿sí? Que veníamos trabajando anteriormente. Y acá sí, como coaches que somos, te proponemos pasar a la acción. Entonces, que elijas concretamente una acción que puedas hacer hoy para transformar esa situación desde el nivel que elegiste, desde la conducta, desde el comportamiento, desde el entorno, desde las creencias, los valores, que elijas. Hoy voy a hacer esta acción. A lo mejor no va a transformar por la totalidad de la situación, pero sí es el paso hacia la solución. Mi acción concreta hoy y que escribas ahí cuál es tu compromiso. bien. Bueno, ten en cuenta ese propósito, esa misión en tu vida, un poco más allá, esta idea de dualidad que te estuvimos compartiendo, que te sientas parte del todo y que no hay acción que no interfiera en el sistema. Ninguna acción es chiquita ni poca. Una sonrisa o una mirada de desprecio lo pueden cambiar todo. Entonces, tiene que ver con esto, con una observación profunda de quién estás siendo, pero sobre todo de qué sos parte, de qué fuiste parte en ese asunto. Ya volvemos y te decimos, no somos unos y otros, somos nosotros. Influimos en nuestro sistema, así que hacerse cargo. Bueno, me ha encantado, Claro que María, sí. compartir estos 4 encuentros con vos. Te agradezco muchísimo de todo corazón, también a las personas que nos están mirando. Estoy muy agradecida de poder haber hecho esto. Y algo más que quería compartir con ustedes es esta idea de, del propósito del alma, ¿sí? El propósito del alma no necesita ningún reconocimiento, es el ego el que lo necesita. El alma hace lo que vino a hacer, simplemente eso. Así que con eso siéntanse todos suficientes, ¿sí? Muchas veces somos parte de un propósito más elevado que ni siquiera tenemos conciencia de que esto está siendo así y sin embargo influimos en las vidas de otras personas de la mejor manera siempre que ponemos el corazón. Así que ese sería entonces mi mensaje desde acá. Les mando un abrazote, María, si querés agregar algo, te doy el espacio. No, gracias, gracias a todos y que bueno, que conecten con su corazón, conecten con eso que les está dando paz. Porque si les da paz, tranquilidad y por sobre todo esa libertad de sentirse quienes son, quiere decir que están conectando.
Bueno, gracias. Hasta acá llegamos entonces. Seguramente vamos a seguir grabando. Nos vemos en los próximos videos. Chau, chau. Gracias, chao, chao.